¿Conoces las técnicas de inversión, los inputs y secretos que han hecho ricos a los grandes inversores billonarios americanos? Descúbrelas ahora con Lorenzo Serratosa y José Iván García, socios de Cow Markets EAFI y asesores del fondo Fonbalcem. Estudia con nosotros los modelos de los protagonistas del momento como Warren Buffett o Joan Greenblatt y descubre sus métodos para ganar en los mercados. Esto es Casting Strategies. Bueno, hola a todos de nuevo y hoy vamos a hablar sobre el IBEX 35, que es el índice que recoge las compañías con mayor capitalización en España. Vamos a ver cómo podemos invertir en el IBEX, qué podemos hacer para sacar una alta rentabilidad invirtiendo en el IBEX y evitar los problemas que nos podemos encontrar invirtiendo en el IBEX y qué compañías pues ahora se encuentran mejor dentro del IBEX 35 para invertir en ellas, ¿no? Lo primero que vamos a hacer para acercarnos al IBEX, y esto, Iván, sería hablar de los blue chips, ¿no? Que son las compañías con mayor capitalización en España, pues Iberdrola, BBVA, Santander, Repsol o Telefónica, ¿no? Y ver cómo se encuentran ahora esos blue chips. ¿Qué te parece ahora a ti la inversión en blue chips? Y cómo el inversor tradicional español que suele invertir en estos blue chips pues debería enfrentar en estos momentos la inversión en el IBEX 35, ¿no? Pues yo creo que en el tema de los blue chips, el problema que hay es que la mayoría de gente invierte en los blue chips por ser empresas muy conocidas, muy conocidas, son las que digamos que siempre han formado parte de las carteras tradicionales de la gente solo porque son las más grandes. Y claro, el hecho de que sean grande, el hecho de que una empresa sea grande no significa que sea una empresa buena. Y eso precisamente con los blue chips pasa vamos, yo creo que menos una quizás pasa con todas, ¿no? Entonces, claro, eso es una faena, porque comprar una acción porque se supone que es buena por ser muy grande es un grave error, ¿no? En el caso de los blue chips en particular, por un lado utilities, por un lado sector bancario, es que no hay por dónde cogerlos. Yo creo que no son buenas empresas en las que invertir en términos generales, ¿no? No, vamos a ver, los blue chips españoles, lo que hay que hacer, yo creo que el inversor debería cambiar un poco lo que es una empresa grande, muy conocida, con mucho marketing financiero, es decir, pagan mucho dinero a los medios por estar allí, por hablar bien de sus acciones, porque digan que siempre es una buena oportunidad invertir en Telefónica y todo esto. Hay que salir de eso, salir del marketing financiero un poco, ir a lo que realmente sucede, ¿no? Y luego es verdad que las compañías muy grandes que al final no tienen dueño, y esto es una de las cosas que a mí me parece muy importante, que al final no tienen dueño, están gestionadas solo a favor del directivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuanto más grande sea, cuanto más dinero mueva, me da igual el accionista, pues mejor, ¿no? Yo creo que ahí el caso, por ejemplo, de Iberdrola y lo que ha pasado en los últimos años en Iberdrola relata perfectamente ese caso, ¿no? Crecimiento sin sentido por todo el mundo y el accionista siempre a perder dinero, y luego el scrip dividend que dan estas compañías, que al final son ampliaciones de capital que lo que hacen es diluir tu participación en los beneficios, ¿no? Por eso son empresas que al final nunca suben, es que no hay manera. Primero, son enormes, son monstruos, por tanto, una empresa que es tan grande, o sea, una empresa pequeña tiene un potencial de crecimiento enorme si está bien gestionada, porque puede crecer en muchos sitios. Una empresa que es gigante ya de por sí es enorme, pues tiene una limitación mucho más grande para crecer, lógicamente, y más cuando se aplican este tipo de estrategias que tú comentas respecto de que al final son como si fueran ampliaciones ocultas, y el inversor está contento con que está cobrando el dividendo, pero por otro lado se está diluyendo el valor de su participación, con lo que al final lo único que ven es que pasan los años y no ganan un clavo. Claro, es que no se gana dinero, no se gana dinero. Eso sí, hay una seguridad, o la gente piensa que son valores seguros, pero al final lo seguro es que no vas a ganar dinero. Lo seguro es que no vas a ganar dinero. Lo seguro es que no vas a ganar seguro. Dinero. Y además, bueno, todo este trabajo de crecimiento que hicieron en los últimos años les ha hecho soportar unas deudas brutales. Bueno, la deuda de Telefónica, por ejemplo, 50.000 millones, que dices, ¿cuándo se va a pagar esta deuda, no? Y son cosas que están complicando mucho la vida a estas compañías y que hacen que, primero, por ser tan grandes, su crecimiento es muy difícil, y segundo, pues la rentabilidad, por tanto, que tiene que ver con el crecimiento y con la generación de beneficios, está muy complicada, ¿no?
Sí, además hay una cosa yo creo que muy interesante de lo que has dicho, que, claro, al final como inversores lo que buscamos, si buscamos empresas que sean realmente interesantes, con las que poder crecer con ellas, uno de los factores importantes es que sean empresas familiares, que tengan sus propios, digamos, las familias que están detrás o los accionistas que están detrás de alguna forma velan por la empresa ya que su patrimonio está en ella. Pero este tipo de directivos, cuando estas empresas que al final no son de nadie, como decías antes, claro, este no es el caso, en absoluto. No, por tanto, lo que decías es una realidad. No es lo mismo que la familia Burele está al frente del holding Burele que esté esta tropa que hay delante de los blue chips cobrando sus bonus anuales, pero no necesariamente velando por el interés real de la compañía. No, de lo que se trata es de que la vaca sea más grande. Más grande, cuanto más grande da mejor. Igual la rentabilidad. Orgánico, claro, da igual la rentabilidad, porque si yo como directivo, en vez de manejar 1.000 millones, manejo 5.000, pues mi bono será más Echa grande. cuenta. Y claro, ves, ese caso que dices tú de empresas familiares, de empresas bien gestionadas, pues en el IBEX tienes, por ejemplo, Inditex. Y qué bien lo hace, qué bien gestionada está y cómo está creciendo y cuánto retorno al accionista, que al final tú como inversor es lo que eres, claro, un accionista, por supuesto. ¿Cuánto retorno está dando? O, por ejemplo, Técnicas Reunidas, es decir, tienes Cofán, 4 o 5 grandes, buenas empresas donde hay familias detrás que sí hacen esto que tú estabas comentando y que dentro del IBEX 35 pues son empresas donde se puede invertir mejor que en las blue chips. Sí, yo creo que son de alguna forma las que sobresalen, ¿no? del IBEX, que generalmente las que van a ser empresas familiares y en realidad es que es normal, porque si lo que queremos como accionistas es, como decías, que el retorno a la inversión sea para el accionista, lógicamente, si la familia fundadora de la empresa tiene su patrimonio ahí, a la familia fundadora le interesa el retorno para el accionista. Absolutamente, porque es de donde ellos ganan más dinero. Porque es de donde ganan dinero. Claro. Entonces, es un factor muy importante tener en cuenta a la hora de seleccionar acciones, yo creo, y en el IBEX, que además es un índice pequeño, con solamente 35 empresas, pues la verdad es que el hecho de invertir en el IBEX implica que, como inversor, que te estás focalizando en algo muy pequeñito, o sea, no sería muy inteligente solo invertir en el IBEX. No, porque además dentro de eso pequeño, el peso de Telefónica y de Santander, por ejemplo, es muy grande, con lo cual tú estás invirtiendo en muy pocas empresas. Claro. Y básicamente en 3 o 4. Bueno, ahí ya estás diciendo, ahora te refieres al índice, invertir en el índice en particular, ¿no? Claro, invertir en el índice en particular. El índice, pues claro, estás invirtiendo al mucho. final estás invirtiendo en 4 empresas. Claro. Y no son las buenas. Y no son las buenas. Eso es lo malo, ¿no? Hombre, por ejemplo, para mí es muy característico de las cosas que pasan en esas grandes empresas, por lo que ha pasado ahora con el pobre accionista Santander, ¿no? Sí, claro. El Santander se queda con el Popular por 1 euro, pero el Santander hace una ampliación de capital de 7.500 millones de euros. Y a nadie le ha preguntado al accionista si eso le viene bien o no. Que va directo a su bolsillo, claro, va directo al bolsillo del accionista. O sea. Hombre, porque el Santander no va a ganar más dinero porque absorba el Popular, mañana no va a ganar más dinero, sin embargo, el beneficio de Santander se va a diluir. Correcto. Porque hay una ampliación de 7.500 millones y todos esos inversores que dicen, no, si invertir en Santander está muy bien, porque invertir Santander a 6, qué buena inversión, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues ahora se van a ver con una gran ampliación, un beneficio diluido, claro. Y bueno, pues a la pelota para adelante. Y pero ellos una pérdida. ¿Quieres aprender a invertir como los grandes inversores americanos? Apúntate ahora al curso gratuito de bolsa en el que participa José Iván García y descubre todos los secretos de la inversión profesional y todas las técnicas de los grandes inversores billonarios. Entra en www.cauplusprofesional/secretos e inicia tu camino hacia los beneficios en bolsa. No lo olvides, entra en www.cauplusprofesional/secretos y apúntate totalmente gratis. Y una de las cosas muy interesantes que tiene el IBEX y que el inversor medio debería conocer es que a la hora de invertir en el IBEX es un índice muy bancarizado. Es un índice donde los bancos pesan muchísimo y entonces, claro, cuando tú estás comprando el índice, pues estás comprando al final banca española en una gran parte de tu inversión. Mientras, por ejemplo, si inviertes en el DAX, pues estás comprando industria alemana. O si inviertes en el FTSE 100 en Inglaterra, pues estás comprando básicamente materias primas, ¿no? Claro, es cierto. Al final, en el caso del IBEX,
entre que es pequeño y la como al final una de las maneras de ponderar, o sea, la manera que se utiliza para ponderar el índice es vía capitalización, vía tamaño, y coincide que la banca es muy grande en particular, pues gran parte del peso en el IBEX 35 es banca. Entonces, al final, cualquier inversor que decide comprar un ETF sobre el IBEX 35 sabe que está comprando banca. Y esto es algo que tiene que ser consciente, por supuesto, porque probablemente no sea ese el perfil, el sesgo de inversión que quiera seguir. Pensando que está diversificando su dinero entre 35 activos, en realidad no lo está haciendo. No está diversificando. Está haciendo una gran apuesta por la banca española. Por la banca española. Voy a comprarme gestión activa porque apuesto por la economía española. No. Estás apostando por la banca española. Por la banca española, lo cual eso es un peligro. Y eso es un grave peligro, porque claro, es un sector muy concreto y además un sector con muchos problemas, ¿no? Claro, un sector que yo creo que no lo entiende ni Berkovich. Y mira que el hombre está estudiándolo ahí y en el fondo no lo entiende ni él. O sea que la banca es muy complicada. Y además que está sujeta a muchas triquiñuelas y muchas historias, muy dependiente de la política también. Claro, es que eso es otra de las cosas. Utilities, que al final son sectores que ambos son sectores donde no dependen de una racionalidad económica, sino muchas veces de una racionalidad política. Claro. Y eso al final supone decisiones que no son empresariales. Bueno, lo que decíamos antes del Popular es tal cual una decisión política. Una decisión política, claro. O la compra por parte de Telefónica de televisiones en España, decisión política, claro. O así podrías contar un montón de decisiones políticas, ¿no? Claro. Es como lo que decíamos antes, claro, si uno quiere hacer una inversión y comprar una buena empresa, no debemos presuponer que la directiva del Banco Santander es tan tonta como para querer comprar una empresa como Popular. Porque no lo quieren hacer como negocio, no es una buena inversión comprar el Popular. Entonces, no lo sé, si quisieran comprar una buena empresa, pues comprarían otra empresa dentro de su cartera, en la que fuera, pero Popular está claro que está evocada a una decisión política, porque hay que salvar la situación, el sector bancario de alguna manera hay que salvarlo, ¿no? Y más aún, si le hubieran preguntado a los accionistas de Santander si querían comprar Popular haciendo una ampliación de capital de 7.500 millones, vamos, todo el mundo hubiera dicho que no. Hubiera dicho que no, lógicamente. Todo el mundo hubiera dicho que no, porque claro, como accionista, oye, me estás haciendo un roto. Me estás haciendo un roto. Pero lo venden también al revés, porque al final lo venden al revés. Y es como que fíjate qué bien, ahora tal, y ahora tenemos aquí el Banco Popular. Y somos los más grandes. Somos los más grandes de España, exacto. Bueno, pues sí, a costa de mi dinero, que diría el accionista. A costa de mi dinero como accionista, pues oye, no sé. Claro. No sé, yo creo que en ese aspecto es un factor a tener en cuenta y uno de los factores por los que si uno quiere invertir en el IBEX tiene que tener claro si realmente lo que quiere es invertir en banca y en blue chips o si de entre la cesta del IBEX 35 hay otras alternativas, otras posibilidades a la hora de buscar y separar unas empresas de otras para centrarse en una estrategia diferente, ¿no?, dentro del IBEX. Claro, y eso que hablas tú es muy importante porque ahí es donde viene el dilema que ahora se habla mucho de este dilema, ¿no? Gestión activa, gestión pasiva. Si me compro un ETF del IBEX y me echo a dormir, ¿qué beneficio voy a tener? Y si hago una gestión activa, ¿voy a superar ese beneficio? Bueno, pues el IBEX 35 en los últimos 15 años, total return, pues tiene una rentabilidad del 15%, ¿no? Que no está nada mal. No. Después de todos los problemas que hemos hablado, la verdad es que es una rentabilidad buena. Sin embargo, con estrategias muy simples y muy sencillas que todo el mundo puede aplicar, la verdad es que se puede superar esa rentabilidad y se puede uno ir a rentabilidades del 20, incluso del 25, del 30% anual de retorno con estrategias muy simples, que eso ya es una gran rentabilidad, ¿no? Apostando en el IBEX, ¿no? Hay muchas estrategias muy simples, como por ejemplo, pues comprar solo, o sea, quitarse las compañías pues con peores retornos o con deudas muy altas, es decir, me quito las 5 peores y ya tengo un muchísimo mejor portfolio que me va a ir mucho mejor, ¿no? O por ejemplo, ¿qué otra estrategia a ti se te ocurre que se puede hacer en el IBEX 35 sencillas para multiplicar, digamos, la rentabilidad que sería comprarse un ETF, ¿no? Hombre, yo creo que hay una estrategia muy simple. O sea, una de las cosas que un inversor tiene que tener clara es si como inversor sabes separar buenas de malas empresas o no. Porque uno de los mayores problemas a la hora de diferenciar entre gestión activa y gestión pasiva es que se mete en el mismo saco a cualquiera. Y eso, claro, no es lo mismo que haga una gestión activa un inversor como Greenblatt que la haga
el vecino de abajo de la O sea, oficina. vamos a ver, y esto es muy importante, y esto que acabas de decir a mí me parece básico. O sea, gestión activa no es comprar más telefónicas y menos No. Santanderes, No. sin ningún criterio, Claro. porque lo has leído en el periódico. Claro. No. No. Gestión activa quiere decir que tienes una estrategia de inversión basada en datos, Por supuesto que no. racional, que puedes seguir en el tiempo y que te ayuda a seleccionar Correcto. y a quitar el polvo de la paja. Sí, y además de manera sistemática y repetible a lo Exacto. largo de los próximos 20 años. Eso es. O sea, tiene que ser, eso estamos hablando de gestión activa. Y Eso para eso hay que saber hacer eso y si no, no podemos meterlo dentro del saco de la gestión activa. Claro, y por eso Warren Buffett dice, bueno, si usted no tiene datos, si usted no maneja datos, si usted no sabe lo que hacer, cómprese un ETF. Claro, y tiene todo el sentido. Y tiene todo el sentido. Por supuesto. Ahora, si usted quiere ganar dinero de verdad, no se compre un ETF. Claro, es que si Pero no es cuando- porque Buffett no se compra un ETF. Claro, Será evidentemente, que puede porque batir gana la, mucho la más dinero. rentabilidad, ¿no? del Pero ETF. ojo, a la hora de afrontar esa gestión activa, que sea algo que tenga sentido, Claro. que sea racional, que sea sopesado, que tenga una base científica, que tenga una base de datos y que lo puedas continuar en el tiempo Claro. y además que sea simple. Muy simple. Y además que sea Muy simple, simple. porque la simplicidad es muy importante. Es decir, no es gestión activa hacer trading en el Santander de a 6,25 lo vendo, a 6,57 lo vuelvo a comprar. Eso tampoco es De gestión hecho, yo estoy activa. convencido que si cogemos un periodo de tiempo, no sé, los últimos 10 o 15 años, y por ejemplo, algo tan simple como coger de las 35 empresas del IBEX cada año, por ejemplo, aquellas que tienen un Piotrowski por encima de 6, o 6, 7, 8 y 9, si nos cogemos con nos quedamos con esas solo, la rentabilidad será enorme en comparación a la, No, a por la- supuesto. a la del propio IBEX, ¿no? Por supuesto. Solo haciendo eso, que solamente es ver una cosa, ya está, no es difícil, y una vez al año, no más. Pero al menos está basado en algo que tiene un profundo conocimiento detrás, Hombre, que claro. no lo has elaborado tú, pero alguien lo ha elaborado, que en este caso es Piotrowski, y tiene todo el sentido. Bueno, estás aplicando unos ratios financieros que miden toda la salud de las empresas y estás comprando por encima de 6, con lo cual estás comprando empresas con mucha salud. Con mucha salud Ya está. financiera, en todos los aspectos, desde el punto de vista de negocio, lo cual está muy bien. Y seguramente ninguno de los bancos actualmente entraría en eso. No, hombre, claro que no. Seguramente no, ya te lo digo. Ninguno yo que de no. los bancos de IBEX entraría en eso. Seguro que no. Pero hay cosas Luego hay simples. una... Sí, dime. perdón. No, lo que quería decir es que hay una estrategia en particular que creo que es muy interesante y es que cuando la gente invierte en el IBEX, como decíamos antes, el tema está en que el IBEX está ponderado por tamaño. Entonces, si en vez... Y claro, al final pasaba lo que comentábamos, que al final el inversor cuando compra una cesta del IBEX está comprando básicamente las empresas más grandes en la mayor proporción de su portfolio. Sí, ¿cuál es tu ratio financiero? Capitalización. ¿no? Capitalización. Entonces, en este aspecto, ¿qué es lo que yo haría? Simplemente rompiendo esa baraja y ponderando todas las acciones por igual, es decir, un portfolio en que tuviera las 35 acciones ponderadas. Hombre, puestos a pedir, quitaría los bancos. Si Claro. quitas los bancos y utilities y ponderas igual cada acción, en vez de por tamaño, mismo peso en el portfolio, bueno, ese portfolio va, pero por las nubes, vamos, en comparación con el IBEX. Por ejemplo, el otro día estaba yo haciendo un backtesting sobre el IBEX 35 para un artículo que me habían pedido por ahí y hice una selección muy sencilla. Es decir, bueno, voy a coger las que más altos retornos tienen, voy a coger las que estén más baratas cada año, es decir, en términos de V partido BID, y voy a coger las que estén menos endeudadas, cogiendo una deuda por debajo de 3 veces EBITDA, ¿no? Y claro, la rentabilidad que habíamos hablado del 15 en una gestión pasiva, pues estaba cercana al 30%. En un backtest a 15 En un años. backtest a 15 años. Claro, es decir, es que- ya tienes una gran diferencia, ¿pero por qué? Porque sigue una estrategia muy simple, pero muy fundamental. muy de sentido común. Y muy de sentido común. Claro. Lo que haría Greenblatt. Lo que haría Sí, Greenblatt si tuviera que invertir solo en el IBEX. Sí, correcto. Yo creo que es totalmente claro. Además, eso entra otra vez en el hecho de conocer o no y, por tanto, poder hacer una gestión activa adecuada o no. En cómo separar buenas de malas empresas. Por suerte hay muchos inversores y muchísimos papers de investigación, muchísimos libros donde nos han contado y explicado la lógica y el sentido común respecto de lo que es una buena y mala empresa, que además es una lógica que todos conocemos, porque al final cuando uno quiere comprar un producto en una tienda, quiere calidad a precio bajo. Y es algo que todo el mundo aplica en su casa, pero no aplica a la hora de comprar una empresa en bolsa, y es lo mismo.
Bueno, Al final, pero esa es luego, claro, la simplicidad de la inversión, está en hacer algo tan simple como eso, de buscar calidad a precio barato. Y hay ratios que lo miden. Sí, claro. El inversor, para hacer eso, tiene que salir de los problemas con la volatilidad, sus miedos con la volatilidad, sus ganas de multiplicar su dinero, su poca confianza en la estrategia que está aplicando, porque claro, ay no, esta estrategia es muy lógica, es Hasta verdad, voy mañana. aquí a ponderar, ¿eh? Ah, no, vale. Voy aquí a ponderar, vale, y luego mañana empieza a bajar un 3% tu portfolio y el IBEX ha subido un 0,5% y ya lo quieres cambiar. No, ya, rápido, Ya, rápido. no, lo cambio ya Y si ahora porque estoy- optimizo y si ahora no sé claro, cuánto. optimizo tal, o hago trading o le pongo un stop, total, al final estás rompiendo tu propia estrategia y eso, papers de investigación, todo lo que te enseñan los Todo grandes está documentado. inversores, todo el mundo simplemente te dice, hagas lo que hagas, hazlo a largo plazo. Es decir, a largo plazo no significa que esperes 10 años para tener rentabilidad, significa que lo mismo haces hoy, lo mismo Que haces mañana, lo mismo haces haces el año que pasado viene, mañana, al otro. lo mismo haces el año que viene, y da igual si este mes ha ido peor tu estrategia que el IBEX, porque como tú tienes un backtest, tienes los datos, has hecho tus estudios, sabes que a largo plazo vas a ganar más. Claro, claro. Vale, pues con esto hemos acabado el Casting Strategies de hoy. Deciros que podéis enviar vuestras preguntas y todo lo que queráis consultarnos a preguntas@cowmarkets.com. ¿Y con qué tema quieres, Iván, que terminemos hoy? Pues yo creo que habiendo hablado del IBEX, algo así como Rate Against the Machine estaría... Algún tema de Rate Against the Machine. Sí, estaría- para meterles estaría chulo. caña Para a meter un los poco de directivos caña. del IBEX, ¿no? Vamos a poner. The feels overseer, the ages of orange, the priest of Hiroshima.